Dios les bendiga a cada uno de ustedes con la bendición del gozo, la paz y la prosperidad que solo puede venir de parte de la mano de Dios. Soy el pastor Francisco Teodoro y en una nueva edición acerca de edificando nuestra fe en relación con Dios. Nuestra relación con Dios tiene que ser fortalecida. Y una de las cosas que reflejan y revelan el carácter de Dios es la bendición de Dios en nuestra vida para que seamos un testimonio, para que seamos luz en este mundo, para que podamos traer esperanza a aquel que está perdido, a aquel que está en una situación de angustia, de necesidad. Es importante el reflejo de nuestra vida, cómo nosotros podemos bendecir a ellos a través de nuestro testimonio y por medio de la palabra del Señor, la guianza del Espíritu Santo. En esta ocasión yo quiero compartir la importancia de las palabras que nosotros hablamos. Las palabras pueden traer luz, pueden traer esperanza, pueden traer motivación, como también pueden traer dolor. Pueden traer sufrimiento. Si un padre maltrata a sus hijos con las palabras, eso va a golpear su alma, su corazón, va a poner una etiqueta sobre su vida. ¿Cuántas veces usted ha escuchado a personas que dicen, yo soy malo para recordar, yo no sirvo para esto, yo soy inútil para esta cosa, a mí me da pena hablar en público? ¿Cuántas cosas son así? No es que nacimos así, sino que en alguna parte de nuestra vida algo fue lo que cambió y trajo una raíz, una palabra que dañó nuestras emociones, nuestros pensamientos y nos hizo creer que esas palabras que nos dañaron fueron realidad. En lo personal, por mucho tiempo yo sufrí el hecho de pararme en público porque yo pensaba de que yo era una persona tímida, que no podía hablar y temblaba ante estas situaciones cada vez que tenía oportunidad cuando estaba estudiando. Sin embargo, me di cuenta una vez que esto fue a causa de una maestra que yo tuve allá por el 4º grado. Cuando yo tuve una presentación, y recuerdo que era algo de geografía, esa maestra se rió de mí porque yo no pude hacerlo. Temblaba ante mis compañeros, era un muchachito de a lo mejor casi 11 años. Y cuando tuve esa situación, a partir de entonces yo decía y tenía la seguridad de que yo era una persona inútil para hablar en público. Con el tiempo, eso fue quitándose y hasta que una raíz, una palabra que vino de Dios a mi vida, que fue cuando me llamó al ministerio, cuando yo empecé a compartir de la palabra del Señor, me di cuenta de que no era lo que yo creía. Esas palabras que habían traído a mi corazón esa situación cambiaron completamente cuando la palabra de Dios vino a mi vida. Por eso es importante que nosotros podamos reflejar las palabras de bendición, principalmente a nuestra familia, a nuestros hijos. Quiero darle un ejemplo. En el libro de Juan capítulo 6, Jesús en el pasaje anterior ha sanado a un paralítico y ha multiplicado los panes. La gente lo está siguiendo a él. Sin embargo, después de que lo han seguido las personas por la comida que le da, Jesús les dijo, ustedes me siguen porque les doy de comer. Pero crean, yo soy el pan de vida. Yo soy el que descendí del cielo. Y entonces ellos empezaron en su mente a cambiar su actitud frente a Jesús. Ellos se disgustaron por la palabra. Tanto que a partir del versículo 66 del capítulo 6 de Juan, ellos empezaron a irse. De tal forma que dijeron, dura es tu palabra. Esa palabra es muy dura. Sin embargo, eran palabras de ánimo, de corrección que ellos no estaban listos para recibir. Cuando los discípulos se quedaron asombrados de lo que ellos estaban yendo, aún ellos mismos se sintieron en sus rostros, ¿qué está pasando aquí? Y Jesús les dijo, ¿ustedes también quieren irse? ¿Les pareció esta palabra dura? Y entonces Pedro respondió y dijo, no, Señor. Esas palabras son las que yo necesitaba. Tus palabras son vida a mi alma.
Esas palabras trajeron esperanza y me cambiaron la historia en mi vida. Yo estaba desamparado, perdido, pero esas palabras trajeron ánimo a mi corazón y me dieron una razón de vivir. Y dijo, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? Estas cosas que dijo, Jesús le dijo adelante, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Eso es el sentido, el propósito de la vida cristiana. Vamos a dar cuenta de las palabras que hablamos. Y esas palabras tienen que traer vida, porque si Cristo habita en nosotros y el Espíritu de Dios nos ha traído esa revelación, tenemos que traer palabras de vida. El libro de los Efesios habla acerca, no tenemos que tener palabras ociosas ni obscenas en nuestra boca, sino aquellas que sean para edificación. Allá en Corintios, en la primera carta a los Corintios, dice, ¿qué hacéis cuando os reunís? ¿Alguien trae un salmo? ¿Alguien trae una palabra? ¿Alguien trae profecía? ¿Alguien trae algo para edificación? ¿Qué hacemos cuando nos reunimos? Qué importantes son las palabras que hablamos. Fíjense, una de las cosas más importantes que Jesús hizo cuando Él vio una necesidad, la palabra que salía de la boca de Jesús traía sanidad. La palabra de Jesús traía liberación, restauración, traía ánimo, traía fortaleza. Eso es lo que la iglesia debe hacer. Las palabras que hablamos tienen que venir sazonadas en el amor de Cristo para que esas palabras traigan vida. Las palabras son como una semilla que va a venir al corazón necesitado y va a producir fruto para la gloria del nombre de Cristo. Mire, quiero leerle lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 14, en el versículo 2 y versículo 3. Fíjese qué importante es lo que dice la Escritura, y estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice, los que siguen el buen camino temen al Señor. Los que van por mal camino lo desprecian. Las palabras arrogantes del necio se convierten en una vara que lo golpea. Fíjese lo que dice el versículo 3 del libro de Proverbios en el capítulo 14. Las palabras arrogantes del necio se convierten en una vara que lo golpea, pero las palabras de los sabios los protegen. Las palabras de los sabios los protegen. Qué importante es esto, mis amados hermanos, cuando podemos tener la bendita y sagrada palabra del Señor. Cuando dice que la palabra, la respuesta blanda, eso es lo que viene en contra de la ira. Qué bonito cuando ponemos a hablar, hermano, la palabra del Señor, la palabra bendita de nuestro Salvador. Él trajo palabras de consuelo, palabras de ánimo. En la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 1, dice que nosotros experimentamos a veces tribulación para ser consolados por el Espíritu Santo. Con esa misma consolación que recibimos del Espíritu, podemos consolar a aquel que está en angustia y en tribulación. Podemos traer aliento, esperanza a esas personas. ¿Cómo? A través de las palabras que hablamos. Y esas palabras tienen que tener acciones. Porque Lucas capítulo 6 también dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Piense por un momento las palabras que usted dirige hacia sus hijos. Si por ejemplo su hijo no hizo algo, una tarea o lo que sea, y usted le dice, eres un burro, eres un tonto como tu abuelo, como tu papá o como sea, esas palabras van a ser como una espada que va a atravesar el corazón de ese muchacho, su mente, y lo va a condicionar a un comportamiento. Tenemos que traer palabras de vida, palabras que traigan ese amor de Cristo. Esas palabras van a producir un ambiente maravilloso. Es importante, queridos hermanos, que podamos traer palabras de edificación. Cuando usted ve a una persona en necesidad, recuerde esto. ¿Qué palabras esta persona necesita? ¿Cuáles palabras son aquellas que van a traer ese aceite, ese amor, para que esta persona se levante? Para que esta persona cambie su mentalidad. Si usted tiene un problema con un hijo que es alcohólico, por ejemplo, y usted empieza a maldecirlo y a decirlo y a despreciarlo,
Usted ya probó todo eso y lo que trajo simplemente fue más dolor sobre esa persona. Pero si usted empieza a mostrarle el amor de Cristo a través de las palabras, usted verá que esas palabras van a ser como una semilla que se va regando poco a poco y va a traer fruto. Recuerdo un testimonio de una persona en California. Esta mujer sufría mucho por su hijo que pasaba muy borracho en el parque MacArthur. Todos los días se iba para ese parque. Su vida era borracho. Él era una persona muy agresiva y nadie lo quería cerca. Pero su mamá oraba al Señor. Y cada vez que este muchacho venía borracho y venía a la casa para pedir algo o comer, esta mujer le decía: hijo, ¿sabes? He estado orando por ti. ¿Cuántas almas ganaste hoy? Y él se enojaba. No, yo no quiero nada de eso. Y le decía: tú eres un siervo de Dios. Tú eres ese hombre que Dios creó en mi vientre para propósito divino. Y cada vez que lo veía y le ponía la comida, le voy a servir la comida al siervo de Dios. Y así era. Le lavaba la ropa y le decía: le voy a lavar la ropa al siervo de Dios. Y él ni siquiera conocía a Dios. Era un hombre borracho y enojado. Pero en el testimonio que terminó, ella dijo: ahora mi hijo un día tuvo una experiencia con el Señor. Y ahora él predica la palabra. Nunca se me olvidó ese testimonio. Porque ella tomó aquella palabra que Dios hace las cosas de las que no son, como si fueran. Él es creador. Dios restaura. El propósito de Dios es hacer las cosas para la gloria de su nombre. Génesis capítulo 1 fue por la palabra que cambió las cosas. Las tinieblas fueron trasladadas en luz. Qué hermoso cuando podemos nosotros traer esas palabras de edificación. Que Dios guarde nuestra lengua de poder traer palabras que dañen. Que mejor cerremos la boca antes de poder traer una palabra que va a traer daño, dolor o maldición a una persona. Quiero que medites sobre esto. La importancia de las palabras que nosotros decimos. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y que sirva esa boca para bendecir tu familia. Aún en condiciones difíciles. Pero si tú tan solo crees, para el que cree, todo le es posible. Que Dios te bendiga y te guarde y esperamos verte en una nueva edición en este programa. Suscríbete al canal, al Pastor Francisco Teodoro, y vamos a estar compartiendo cada semana acerca de cómo edificar nuestra fe en la relación con nuestro Dios Todopoderoso. Que Dios te bendiga y te guarde. Saludes.